Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Venganza Perfecta. Estamos agradecidos por su continua audiencia. Antes de comenzar, díganos desde qué parte del mundo nos están viendo, nos encanta conocer nuestro alcance global. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La rutina. Las manos de Roberto Mendoza estaban manchadas de grasa y agotamiento cuando marcó su salida del tercer turno nocturno consecutivo en la planta industrial de Monterrey. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza como avispas furiosas, proyectando sombras duras sobre su rostro curtido. A sus 34 años, el exmiembro de las Fuerzas Especiales tenía ese tipo de constitución que provenía de años de disciplina y trabajo duro, hombros anchos, manos callosas y ojos a los que no se les escapaba nada. El viaje a casa a través de la oscuridad previa al amanecer le dio tiempo para pensar en la pila de facturas que había estado pagando poco a poco durante meses. La deuda de la tarjeta de crédito de Tania se había disparado a casi $800,000. Ropa de diseñador, tratamientos de spa, cenas costosas con sus amigas en San Pedro, todo mientras él comía sándwiches de gasolinera entre turnos. Ella había acudido a él llorando hacía 6 meses, afirmando que había cometido algunos errores y necesitaba ayuda. Roberto había creído que sus lágrimas eran genuinas. Siempre había sido un hombre que honraba sus compromisos, y el matrimonio era el compromiso supremo. Cuando Tania Lozano entró en su vida hace 3 años en la carne asada de un amigo, parecía todo lo que él no era: espontánea, artística, llena de risas. Su cabello rubio fresa atrapaba la luz del sol y sus ojos verdes brillaban con picardía. Trabajo a tiempo parcial en una galería de arte, más por diversión que por necesidad, le dijo. Viniendo de su trasfondo militar, donde la lealtad significaba todo, Roberto la cortejó apropiadamente: 6 meses de citas, conocer a su familia, proponerle matrimonio con el anillo de su abuela. Su madre, Gloria, parecía bastante complacida, aunque Roberto siempre sintió que ella pensaba que Tania se estaba conformando con poco. La boda había sido modesta para los estándares de Tania, pero había agotado los ahorros de Roberto. Ahora, entrando en la cochera de su pequeña casa en un fraccionamiento a las afueras de Monterrey, Roberto sentía el peso del sacrificio en sus huesos. Había tomado los turnos nocturnos específicamente porque pagaban un 30% más, lo suficiente para cubrir los pagos mínimos de la deuda de Tania mientras seguía manejando la hipoteca y los servicios. Ella prometió conseguir un trabajo de tiempo completo para ayudar, pero de alguna manera eso nunca se materializó. Siempre había una excusa: la galería la necesitaba para eventos especiales, o estaba haciendo contactos para su carrera artística, o no se sentía bien. Roberto había crecido pobre, hijo de una madre soltera que trabajaba en 3 empleos para mantenerlos a flote. Aprendió temprano que las acciones importaban más que las palabras, que el sacrificio era como demostrabas amor. Su madre había muerto de un ataque al corazón durante su segundo despliegue en operaciones especiales, trabajando hasta la muerte para pagar la universidad de su hermana menor. Se prometió a sí mismo entonces que nunca dejaría que las personas que amaba sufrieran como ella lo había hecho. La casa estaba oscura, excepto por la luz del porche que Tania siempre dejaba encendida para él. Ella estaría dormida, por supuesto. Su trabajo en la galería de arte, cuando realmente se presentaba, no comenzaba hasta las 10 de la mañana. Roberto había sugerido que podría buscar algún trabajo extra por la tarde ya que él cubría las noches, pero ella lo había mirado como si le hubiera sugerido convertirse en malabarista de semáforo. Se sentó en su camioneta por un momento mirando su hogar. La hipoteca estaba a su nombre, comprada con su crédito de vivienda militar, los muebles, los autos, incluso las joyas de Tania, todo comprado con sus ganancias o crédito. Ella contribuía tal vez con $16,000 al mes en un buen mes, apenas lo suficiente para cubrir la despensa. Pero el matrimonio se trataba de compañerismo, se recordaba a sí mismo. Ella aportaba otras cosas a su relación: creatividad, conexiones sociales, calidez. Al menos eso es lo que se seguía diciendo durante las largas horas solitarias alimentando materiales en máquinas industriales mientras ella dormía en su cómoda cama. El teléfono de Roberto vibró con un mensaje de texto de su supervisor de turno: Gerardo, doble tiempo extra disponible la próxima semana si lo quieres. Miró el mensaje, con el pulgar sobre la respuesta. El tiempo extra finalmente liquidaría lo último de la deuda de Tania. 3 meses de días de 16 horas viviendo a base de bebidas energéticas y determinación,
pero estaría hecho. Escribió de vuelta, lo tomó. Mientras caminaba hacia la puerta principal, Roberto se permitió un momento de satisfacción. Mañana, sorprendería a Tania con la noticia de que su deuda había desaparecido. Tal vez finalmente podrían comenzar a construir algo juntos en lugar de solo sobrevivir. Tal vez ella vería cuánto se había sacrificado y se daría cuenta de que lo que tenían valía la pena luchar. La llave giró silenciosamente en la cerradura. Años de entrenamiento militar le habían enseñado a moverse en silencio. Ya estaba planeando la conversación, imaginando su cara cuando le mostrara la confirmación del pago final. Por primera vez en meses, Roberto Mendoza se permitió tener esperanza. Capítulo 2. La verdad revelada 3 semanas después, Roberto estaba en la ducha de la planta, dejando que el agua caliente lavara otra noche de residuos químicos y sudor. El pago final se había procesado esa mañana, $96,946.40 lo último de la aplastante deuda de Tania. Había visto el saldo de su cuenta de cheques caer a casi cero, pero la satisfacción valía la pena. Esta noche conduciría a casa con un recibo de pagado en su totalidad, y finalmente le diría a su esposa que podían respirar de nuevo. El viaje a casa se sintió diferente esta vez. En lugar del peso habitual de la presión financiera, Roberto se sentía más ligero. Podían empezar de nuevo ahora. Tal vez Tania finalmente se comprometería a encontrar un trabajo estable y podrían comenzar a ahorrar para el futuro del que hablaban. Tal vez incluso formar una familia. Se había detenido en una cafetería abierta a las 24 horas y compró 2 vasos de su mejor café y los croissants de chocolate favoritos de Tania. Probablemente ella estaría despierta pronto de todos modos, y esta sería la manera perfecta de compartir las buenas noticias. Por una vez, traería a casa celebración en lugar de agotamiento. El vecindario estaba tranquilo a las 6:30 de la mañana, la mayoría de las casas aún oscuras detrás de cortinas cerradas. Roberto entró en su cochera y se sentó por un momento, saboreando la anticipación. En el bolsillo de su chamarra, el recibo crujía suavemente. $800,000 pesos de deuda, eliminados a través de pura fuerza de voluntad e interminables turnos nocturnos. Al acercarse a la puerta principal, escuchó la voz de Tania a través de la ventana de la sala. Estaba al teléfono riendo de esa manera brillante y musical que lo había atraído al principio. Tal vez estaba hablando con su hermana Lucía, que vivía en la Ciudad de México. Roberto se detuvo, no queriendo interrumpir lo que sonaba como una conversación feliz. «Ay, Dios mío, mamá. Deberías haber visto su cara cuando le conté sobre la deuda», decía Tania, su voz llevándose fácilmente a través de la ventana de vidrio sencillo como un cachorro perdido. «Te juro que a veces pienso que trabajaría hasta la muerte si se lo pidiera». La mano de Roberto se congeló en la manija de la puerta. Algo frío se instaló en su estómago. «No, no. El idiota realmente lo hizo», continuó Tania, y Roberto pudo escuchar la carcajada de Gloria al otro lado de la línea. $800,000 pesos, mamá. $800,000. Y ni siquiera cuestionó la mayor parte. Todos esos viajes de compras que hice con Braulio, fines de semana de spa, esas joyas. Él simplemente siguió haciendo los pagos como un buen soldadito. Los vasos de café se resbalaron de la otra mano de Roberto, golpeando el porche de concreto con un ruido sordo y ahogado, pero no pudo moverse para recogerlos. No podía respirar correctamente. «Sí, toda la situación con Braulio está manejada ahora», decía Tania, y Roberto podía escucharla moverse por la sala. «La deuda era lo único que me mantenía aquí. Sabes que no podía pagar un abogado de divorcio decente con todos esos pagos colgando sobre mí. Pero, ahora. ¿Qué pasa con la casa?» La voz de Gloria era diminuta pero audible a través del altavoz del teléfono. «Esa es la belleza de esto, mamá. Todo está a su nombre. La hipoteca, todo. Estamos casados por bienes mancomunados, así que tengo derecho a la mitad del valor, pero no me quedaré con los pagos. Y como no he trabajado a tiempo completo en 2 años, probablemente también obtenga pensión alimenticia». La visión de Roberto comenzó a estrecharse, como un túnel, de la manera en que lo había hecho durante sus peores momentos en combate. Pero esto era diferente. En el servicio,
Al menos sabía quién era el enemigo. Braulio ya tiene el departamento elegido, continuó Tania. En el centro de Monterrey, piso 20, con vista al Cerro de la Silla. Su negocio de consultoría va muy bien. ¿Te dije que está comprando esa franquicia de restaurantes? 3 ubicaciones. Nunca tendré que preocuparme por dinero de nuevo. Y Roberto no tiene ni idea. Gloria preguntó por Braulio. Dios, no. Roberto es demasiado confiado para su propio bien, demasiado noble, dijo la palabra como si tuviera un sabor amargo. Realmente cree que todas esas noches tarde en la galería eran por trabajo, como si yo fuera a pasar mis noches acomodando el arte de otras personas por unos cuantos pesos. La risa que siguió se sintió como vidrio rompiéndose en el pecho de Roberto. Honestamente, madre, no sé cómo soporté esto tanto tiempo. La constante preocupación por las facturas, viviendo en esta casita, conduciendo ese auto viejo. Roberto es un buen hombre, pero es tan limitado. Sin ambición más allá de presentarse a trabajar todos los días. Braulio realmente tiene visión, ya sabes, planes. ¿Cuándo se lo dirás? Pronto. Estaba esperando a que terminara de pagar la deuda. No quería que se detuviera por despecho. Pero sí, el idiota lo pagó todo. Ahora finalmente puedo pagar un buen abogado de divorcio. Braulio conoce a alguien que se especializa en maximizar los acuerdos para las mujeres. Esto va a salir perfectamente. Roberto se quedó congelado en su propio porche, escuchando a su esposa planear su destrucción con el tono casual que la mayoría de la gente usa para discutir planes de fin de semana. Cada sacrificio que había hecho, cada turno doble, cada vez que había elegido la comodidad de ella sobre sus propias necesidades, todo había sido teatro para ella. Él era un recurso para ser explotado hasta agotarlo, y luego descartado. Su mano encontró el recibo en su bolsillo, pagado en su totalidad, la prueba final de su devoción y la llave para el escape de su esposa. En silencio, Roberto colocó el recibo en el tapete donde Tania lo encontraría cuando finalmente saliera de su casa. Caminó de regreso a su camioneta, encendió el motor y se alejó. Por primera vez en meses, Roberto Mendoza no tenía destino en mente. Pero por primera vez en su vida adulta, entendió lo que se sentía estar verdadera y completamente solo. Capítulo 3. La llamada. Pasaron 2 semanas en un borrón de moteles baratos y largos viajes a través del desierto de Nuevo León. Roberto se había reportado enfermo en el trabajo, algo que nunca había hecho en 3 años en la planta. Su supervisor, Gerardo, había sonado preocupado por teléfono, pero Roberto le había asegurado que era solo una emergencia familiar que necesitaba resolverse. Eso no era del todo mentira. Se había estado quedando en un motel de paso cerca de la carretera nacional, pagando tarifas semanales e intentando averiguar qué seguía. El lugar olía a desinfectante industrial y sueños rotos, pero estaba limpio y era anónimo. Roberto siempre había sido un hombre que necesitaba procesar las cosas solo, y la pequeña habitación con sus muebles funcionales y paredes delgadas se adaptaba a su estado mental actual. Su teléfono había estado sonando constantemente durante la primera semana. Tania, sus amigas, incluso Gloria llamando para ver cómo estaba. Lo apagó después del 3er día, necesitando silencio para pensar. Cuando finalmente lo encendió de nuevo, había 37 llamadas perdidas y el doble de mensajes de texto. Los textos comenzaron preocupados y gradualmente se volvieron frustrados. ¿Dónde estás? ¿Estás bien, Roberto? Esto no es gracioso. Ven a casa para que podamos hablar. La gente está haciendo preguntas. Me estás avergonzando. Bien, sé infantil, pero no puedes evitar esto para siempre. Roberto los borró todos sin responder. Había pasado por su casa 2 veces, ambas viendo el BMW plateado de Braulio Colmenares en la cochera. Braulio era exactamente lo que Roberto había esperado, alto, delgado, el tipo de hombre que parecía que nunca había trabajado con sus manos un día en su vida. Roberto había hecho su investigación en el centro de negocios del motel, aprendiendo todo lo que podía sobre Braulio Colmenares, de 36 años, consultor de marketing, recientemente divorciado, sin hijos. Las redes sociales de Braulio pintaban una imagen de restaurantes caros,
viajes de fin de semana a San Pedro Garza García y un estilo de vida que probablemente costaba más en un mes de lo que Roberto ganaba en 3. Su perfil de LinkedIn mostraba un patrón de saltar entre firmas de consultoría cada 2 años, siempre buscando nuevos desafíos. Sus registros de divorcio, disponibles a través de documentos públicos, mostraban que se le había ordenado pagar una pensión compensatoria sustancial a su exesposa por adulterio. Aparentemente, Braulio Colmenares tenía un tipo. Un jueves por la mañana, el teléfono de Roberto sonó con un número que no reconoció. Código de área de Monterrey. Algo le dijo que contestara. Señor Mendoza, soy el licenciado David Paredes de Paredes y Asociados. Represento a su esposa en un asunto de disolución matrimonial. Roberto se sentó en el borde de la cama del motel, mirando la mancha de agua en la pared opuesta. Veo que la señora Mendoza ha estado preocupada por su bienestar, señor. Me ha pedido que me comunique y vea si podemos organizar una reunión para discutir los términos de su separación. Entiendo que este es un momento difícil, pero estos asuntos generalmente se resuelven de manera más amistosa cuando ambas partes participan constructivamente. La voz del abogado tenía esa suavidad ensayada que provenía de años de dar malas noticias a personas que pensaban que sus vidas eran estables. Sr. Mendoza, ¿está ahí? Estoy aquí, dijo Roberto en voz baja. Bien. Ahora, la señora Mendoza ha indicado que usted ha estado experimentando algunas dificultades emocionales tras la revelación de su relación con el señor Colmenares. Ella quiere que sepa que espera que este proceso pueda manejarse con un trauma mínimo para todos los involucrados. El agarre de Roberto se tensó en el teléfono. Trauma mínimo. Eso es correcto. Ella está preparada para ser bastante razonable en la división de bienes dadas las circunstancias. Por supuesto, habrá necesidad de discusiones sobre la pensión y la disposición de la residencia conyugal, pero es optimista de que podemos llegar a un acuerdo justo. Justo, repitió Roberto. Señor Mendoza, tengo que preguntar, ¿tiene representación legal? Porque si no, le recomendaría encarecidamente que contrate a un abogado antes de proceder con cualquier negociación formal. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana del motel. Al otro lado del estacionamiento, una mujer estaba cargando maletas en su auto mientras 2 niños pequeños esperaban en el asiento trasero. Empezando de nuevo, tal como se suponía que debía hacer él. Licenciado Paredes, dijo Roberto finalmente. ¿Puedo preguntarle algo? Ciertamente. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo este tipo de trabajo? 15 años, señor Mendoza. He manejado cientos de casos de disolución. Y en su experiencia, ¿con qué frecuencia los cónyuges infieles terminan felices con sus nuevas vidas? Hubo una pausa. No estoy seguro de entender la relevancia de esa pregunta. Solo curiosidad sobre la tasa de éxito. Profesionalmente hablando. Otra pausa, más larga esta vez. Señor Mendoza, creo que sería mejor si programamos una reunión. ¿Está disponible mañana por la tarde? En realidad, licenciado Paredes, no creo que eso sea necesario. Señor. Dígale a mi esposa, dígale a la señora Mendoza que no debe preocuparse porque yo sea razonable. He sido razonable durante 3 años. He sido comprensivo y complaciente y todo lo que un buen esposo debería ser, pero he terminado de ser razonable ahora. No estoy seguro de seguirlo. Lo hará, dijo Roberto, y colgó. Se sentó de nuevo en la cama y abrió su laptop. Era hora de dejar de reaccionar y empezar a planificar. Tania y Braulio pensaban que estaban tratando con un esposo desconsolado e ingenuo que aceptaría tranquilamente cualquier término que ofrecieran. Estaban a punto de aprender que estaban equivocados en muchas cosas. Roberto había pasado toda su vida adulta siguiendo reglas, honrando compromisos, tomando el camino moral. Había sido un buen soldado, un esposo fiel, un hombre que creía que hacer lo correcto importaba. Pero ellos cambiaron las reglas sin decírselo. Y Roberto Mendoza era muy bueno adaptándose a nuevos parámetros operativos. Capítulo 4. Reconocimiento. Roberto salió del motel a la mañana siguiente y encontró un departamento amueblado en San Nicolás, lo suficientemente cerca de Monterrey para monitorear la situación,
pero lo suficientemente lejos para mantener la seguridad operativa. El lugar no era nada especial, una recámara, muebles básicos, pero venía con un contrato mes a mes y sin hacer preguntas. Su primera parada fue una visita a su viejo compañero de armas, Toño Reyes, quien dirigía una firma de investigación privada especializada en seguridad corporativa y casos domésticos. Toño operaba desde una oficina en una plaza comercial que parecía común desde el exterior, pero albergaba algunos de los equipos de vigilancia más sofisticados disponibles para civiles. Jesús, Beto, dijo Toño, usando el viejo apodo militar de Roberto mientras se sentaban en su oficina. Te ves de la chingada. Me siento peor, respondió Roberto. Necesito un favor, Toño. Uno grande. Toño se reclinó en su silla, estudiando a su viejo amigo. Habían servido en varias misiones de alto riesgo juntos, y Toño conocía a Roberto mejor que la mayoría de la gente. Esto es sobre tu esposa. ¿Pronto exesposa y su novio? Ajá. Toño asintió con complicidad. ¿Quieres vigilancia? Quiero todo. Registros financieros, comunicaciones, patrones de viaje, relaciones comerciales, todo legal. Pero quiero saber más sobre estas personas de lo que saben sobre sí mismas. Toño se quedó callado por un largo momento. ¿Esto se va a mantener legal, Beto? La investigación sí. Lo que haga con la información. Eso dependerá de lo que encontremos. Eso no es exactamente tranquilizador. Roberto miró a los ojos a su amigo. Toño, esta mujer me aplicó una estafa de 3 años. Me hizo trabajar hasta casi morir, pagando una deuda que acumuló acostándose con otro hombre. Se va a llevar la mitad de todo lo que poseo y espera pensión encima de eso. Lo legal no me está dando justicia. Me está jodiendo 2 veces. Toño suspiró y abrió un nuevo archivo en su computadora. Dime lo que sabes. Durante la siguiente hora, Roberto proporcionó todo lo que tenía sobre Tania y Braulio. Toño tomó notas, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias. Cuando Roberto terminó, Toño se reclinó y sacudió la cabeza. Tu esposa tiene gustos caros para alguien sin dinero, observó. Estos recibos de restaurantes que encontraste, los cargos de hotel. Este asunto ha estado sucediendo durante al menos 18 meses, probablemente más. Eso es lo que imaginé. Y este tal Braulio, conozco el tipo. Hablador suave, probablemente le dice a las mujeres exactamente lo que quieren escuchar. Su modelo de negocio parece ser contratos de consultoría a corto plazo con empresas que no hacen la debida diligencia. Toño abrió el perfil profesional de Braulio en su computadora. Mira este patrón. Se une a una empresa, promete grandes resultados, cobra sus honorarios y luego se va antes de que alguien se dé cuenta de que los resultados no son sostenibles. No es exactamente fraude, pero tampoco es exactamente honesto. ¿Qué hay de cosas personales? Bueno, su exesposa es interesante. Melissa Torres. Vive en San Pedro, trabaja como agente de bienes raíces. Según los documentos de divorcio, Braulio también la engañaba. Con la esposa de un cliente, nada menos. Ella obtuvo un acuerdo decente, pero más importante aún, podría estar dispuesta a hablar. Roberto asintió. Agenda una reunión. ¿Qué hay de tu esposa? ¿Qué pasa con ella? Toño abrió otra pantalla. Tania tiene algunos hábitos financieros interesantes. Ha estado viviendo muy por encima de cualquier nivel de ingresos razonable durante años. Tarjetas de crédito al límite y pagadas repetidamente, siempre justo antes de que se fueran a cobranza. Alguien ha estado manejando su deuda con mucho cuidado. ¿Quieres decir? Quiero decir que esto no son compras impulsivas. Esto es sistemático. Ella ha estado planeando algo durante mucho tiempo y ha tenido ayuda. Roberto sintió que algo frío se asentaba en su estómago. Su madre, probablemente. Pero aquí está la cosa, Beto. Si han estado planeando esto, han cometido errores. La gente siempre lo hace cuando cree que es más lista que los demás. Toño giró su monitor hacia Roberto.
Tu esposa abrió una nueva cuenta bancaria hace 3 meses. Cuenta comercial bajo el nombre TL Consultoría Creativa. Ha estado depositando dinero regularmente. Cantidades pequeñas pero constantes. ¿De dónde viene el dinero? Eso es lo que vamos a averiguar. Pero apuesto a que cuando rastreemos el origen, vamos a encontrar algunas conexiones muy interesantes. Roberto miró la información de la cuenta. 3 meses atrás era justo el momento en que Tania había comenzado a llorar por su deuda, rogándole que la ayudara. Mientras él había estado trabajando turnos dobles, ella había estado abriendo cuentas secretas. ¿Cuánto tiempo tomará esto? Dame una semana para el trabajo básico. 2 semanas si quieres la investigación a fondo. A fondo, dijo Roberto sin dudarlo. Va a costar, Toño. La voz de Roberto era tranquila pero llevaba un filo que hizo que su amigo se detuviera. Tengo 800,000 dólares pesos en ahorros que planeaba usar para formar una familia. En cambio, los usé para pagar una deuda que mi esposa acumuló mientras me engañaba. Cueste lo que cueste esto, es una inversión. ¿Inversión en qué? Roberto se levantó, extendiendo su mano para estrechar la de Toño. En asegurar que las acciones tengan consecuencias. Después de salir de la oficina de Toño, Roberto condujo a la biblioteca y pasó el resto del día investigando la ley de divorcio en Nuevo León, los estatutos de bienes mancomunados y los requisitos de pensión alimenticia. Tomó páginas de notas, cruzando diferentes escenarios y resultados. Para cuando se fue, Roberto tenía una comprensión clara de exactamente qué tan mal el sistema legal estaba a punto de joderlo. En Nuevo León, el adulterio no era motivo para negar la pensión si había necesidad económica. La sociedad conyugal significaba que Tania tenía derecho a la mitad de todo lo que habían adquirido durante el matrimonio, independientemente de quién lo ganó o quién lo gastó tontamente. El sistema estaba diseñado para recompensar el comportamiento de Tania y castigar su lealtad. Pero los sistemas tenían debilidades. Todo sistema las tenía, y Roberto era muy bueno encontrando debilidades. Capítulo 5. La configuración. Melissa Torres acordó reunirse con Roberto en una cafetería en San Pedro, territorio neutral, donde se sentiría cómoda hablando de su exesposo. Era una morena atractiva de poco más de 30 años, vestida profesionalmente. Pero Roberto podía ver el cansancio en sus ojos cuando se acercó a su mesa. ¿Seguro que no eres un reportero?, preguntó ella mientras él se sentaba. Solo un hombre cuya esposa está cometiendo los mismos errores que tú, respondió Roberto honestamente. Melissa lo estudió por un momento, luego asintió. El tipo de Braulio es muy específico. Mujeres casadas con dinero o acceso a dinero. Tiene un don para hacerlas sentir especiales, como si merecieran algo mejor de lo que tienen. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados? 4 años. La aventura en la que lo atrapé no fue la primera. Solo la primera de la que tuve pruebas. Ella revolvió su café distraídamente. Es muy cuidadoso cubriendo sus huellas. Muy bueno manipulando situaciones, así que siempre sale pareciendo la víctima. ¿A qué te refieres? Braulio no solo engaña. Él apunta estratégicamente a mujeres de las que puede beneficiarse. La mujer con la que lo atrapé estaba casada con un hombre que poseía una cadena de restaurantes. De repente, Braulio estaba haciendo consultoría para la gestión de restaurantes. Pura coincidencia, ¿verdad? Roberto sintió que las piezas encajaban en su lugar. ¿Qué pasó después de tu divorcio? Braulio trató de volver 6 meses después, afirmando que cometió un error, que me amaba. Resultó que su consulta en el restaurante había terminado mal. Algo sobre prometer resultados que no podía cumplir. Probablemente estaba buscando apoyo financiero mientras encontraba su siguiente objetivo. ¿Alguna vez habló sobre planes futuros, metas a largo plazo? Melissa rió amargamente. Braulio no piensa a largo plazo sobre nada excepto su próximo día de pago, pero sí mencionó querer entrar en el negocio de restaurantes él mismo algún día. Dijo que había aprendido lo suficiente de su trabajo de consultoría para saber cómo hacer uno exitoso. Después de la reunión, Roberto condujo a la Galería de Arte en Monterrey donde Tania afirmaba trabajar.
El dueño, un hombre delgado de unos 60 años llamado don Hernán Weber, pareció sorprendido cuando Roberto se presentó como el esposo de Tania. No sabía que Tania estaba casada, dijo Hernán, ajustándose las gafas. Ella nunca mencionó un esposo. Ha estado trabajando aquí durante 3 años, dijo Roberto con cuidado. Oh, no, señor Mendoza. Tania no ha trabajado aquí en más de 1 año. Renunció justo alrededor de Navidad. Dijo que estaba persiguiendo otras oportunidades. La mentira era tan casual, tan completa que Roberto casi admiró su audacia. Durante meses, Tania había estado saliendo de la casa todos los días afirmando ir a trabajar a la galería. ¿A dónde había estado yendo realmente? ¿Recuerda por casualidad qué tipo de oportunidades mencionó? Hernán pensó por un momento. Algo sobre planificación de eventos, creo. Dijo que había conocido a alguien que iba a ayudarla a comenzar su propio negocio. Roberto agradeció a don Hernán y se fue, su mente corriendo a 1000 por hora. Planificación de eventos, oportunidades de negocio. La misteriosa cuenta bancaria que Toño había descubierto de repente tenía más sentido. Esa noche, Roberto se estacionó al otro lado de la calle de su vieja casa y observó. A las 7:30 de la tarde, Tania y Braulio salieron, vestidos para cenar. Se subieron al BMW de Braulio y condujeron hacia el centro de Monterrey. Roberto lo siguió a distancia, su entrenamiento de vigilancia haciendo que el seguimiento fuera fácil e indetectable. Fueron a Pangea, uno de los restaurantes más caros de la ciudad. A través de la ventana, Roberto los vio celebrar algo con champán y postre. Braulio pagó la cuenta sin dudarlo, y se quedaron tomando café como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Desde el restaurante, condujeron a un complejo de departamentos de gran altura en el centro. El edificio era nuevo, todo vidrio y acero, con portero y valet parking. Roberto vio a Braulio entregar sus llaves al valet como si viviera allí. Una conversación rápida con el guardia de seguridad nocturno del edificio. Roberto afirmó estar considerando rentar un departamento allí. Reveló que Braulio Colmenares había firmado un contrato de arrendamiento hacía 3 meses por una unidad de 2 recámaras en el piso 20. Renta mensual, $76,000. 3 meses atrás, el mismo tiempo en que Tania había abierto su cuenta comercial y comenzado a llorar por la deuda. Roberto se sentó en su camioneta frente al reluciente edificio de departamentos y sintió que la última de sus ilusiones se disolvía. Esto no había sido una aventura que se salió de control. Esto había sido una campaña coordinada, planeada y ejecutada con precisión militar. Lo habían jugado perfectamente. La esposa llorosa, la deuda abrumadora, la necesidad de su ayuda. Mientras él había estado trabajando hasta el agotamiento, ellos habían estado planeando su nueva vida juntos en un departamento de lujo que él estaba pagando indirectamente. Su teléfono vibró con un mensaje de Toño: tengo resultados preliminares. ¿Necesitas ver esto ASAP? Roberto miró hacia el edificio de departamentos una vez más. En algún lugar allá arriba, su esposa y su amante probablemente estaban brindando por su éxito. Mañana, aprendería exactamente qué tan profunda era su traición. Pero esta noche, Roberto Mendoza comenzó a planear su destrucción. Capítulo 6. Los cimientos. La oficina de Toño se sentía diferente a la mañana siguiente, cargada con la tensión eléctrica que precede a las malas noticias. Roberto se sentó frente al escritorio de su amigo mientras Toño organizaba una pila de documentos y fotografías. Tenías razón sobre la planificación, comenzó Toño. Esto se remonta a casi 2 años atrás, Beto, tal vez más. Deslizó el primer documento sobre el escritorio. Braulio Colmenares no conoció a tu esposa por casualidad. Fue contratado por un restaurante llamado El Meridiano para consultar sobre su estrategia de marketing hace 18 meses. Adivina quién estaba a cargo del catering de su evento de gran inauguración. Roberto miró la factura. TL Consultoría Creativa. Tu esposa ha estado dirigiendo un negocio paralelo durante casi 2 años proporcionando planificación de eventos y coordinación de catering para lugares exclusivos. Nunca te lo dijo porque el ingreso hubiera significado que no calificaba para pensión alimenticia. Toño deslizó más documentos. Aquí es donde se pone interesante.
El contrato de consultoría de Braulio con el Meridiano se suponía que era de 6 meses, pero ha estado cobrando pagos durante 18 meses, y los ingresos del restaurante en realidad han disminuido en ese tiempo. Los está desangrando. Peor aún, se ha posicionado como indispensable mientras socava sistemáticamente su rentabilidad. Cuando finalmente colapsen, y lo harán en los próximos meses, ¿adivina quién va a entrar y comprar los activos a precios de quiebra? Roberto estudió las proyecciones financieras que Toño había compilado. Braulio y Tania a través de una empresa fantasma que establecieron hace 4 meses, BC Desarrollos S.A.D.C.B. Ya han asegurado financiamiento preliminar basado en proyecciones que asumen que adquirirán la base de clientes y el equipo del Meridiano por centavos. El alcance del engaño era impresionante. Mientras Roberto había estado trabajando turnos dobles para pagar la deuda de Tania, ella y Braulio habían estado construyendo un esquema comercial elaborado que los haría ricos a expensas de todos a su alrededor. Hay más, continuó Toño. ¿Recuerdas esa deuda que pagaste? La mayor parte no eran compras y días de spa. Era capital inicial, compras de equipo, tarifas de incorporación, depósitos de seguros. Todo disfrazado como gastos personales. Entonces, financié su empresa comercial sin saberlo. Sí, y aquí está la parte hermosa. Legalmente, probablemente estén a salvo. Engañoso como el infierno, pero no técnicamente fraude. Roberto se reclinó en su silla procesando la información. ¿Qué hay del restaurante al que están apuntando? El Meridiano, negocio familiar, ha existido por 12 años. La dueña, Patricia Hernández, es una viuda tratando de mantener vivo el sueño de su difunto esposo. Tiene 2 empleados, ambas madres solteras, que han estado con ella desde el principio. Toño deslizó una fotografía de Patricia Hernández, una mujer de unos 50 años con cabello canoso y ojos cansados. Ella no tiene idea de lo que le está pasando a su negocio. Todo lo que sabe es que los ingresos han estado disminuyendo a pesar de las costosas campañas de marketing de Braulio. Roberto estudió la foto, pensando en su propia situación. ¿Cuántas vidas estaban dispuestos a destruir Braulio y Tania por sus ambiciones? ¿Cuál es su cronograma? Basado en los documentos de financiamiento, necesitan moverse dentro de los próximos 60 días. Braulio ha estado acelerando el declive del Meridiano, cancelando contratos publicitarios exitosos, empujando iniciativas costosas que no generan ingresos. Patricia se verá obligada a la quiebra pronto, y luego la comprarán por tal vez el 20% de su valor. Ella perderá todo. Ellos ganarán un negocio rentable, y legalmente, no han hecho nada malo. Roberto se quedó callado durante varios minutos estudiando los documentos. Finalmente, miró a Toño. Necesito que hagas algo más por mí. ¿Qué? Necesito que arregles una reunión con Patricia Hernández. Anónimamente, dile que alguien quiere advertirle sobre su consultor de marketing. Toño frunció el ceño. Beto, si estás pensando en exponer el esquema de Braulio. No estoy pensando en exponerlo, dijo Roberto en voz baja. Estoy pensando en algo completamente diferente. ¿Cómo qué? Roberto reunió los documentos y se puso de pie. Braulio y Tania quieren jugar con las vidas de las personas. Bien, pero están a punto de aprender que algunas personas juegan en serio. Esa tarde, Roberto se reunió con Patricia Hernández en un restaurante durante el periodo lento entre la comida y la cena. El Meridiano era exactamente el tipo de lugar que Roberto apreciaba: comida honesta, precios razonables, el tipo de establecimiento de barrio que formaba la columna vertebral de las comunidades locales. Patricia estaba tan cansada como sugería su fotografía, pero su apretón de manos era firme y sus ojos eran inteligentes. Toño Reyes dijo que tenía información sobre mi consultor de marketing. La tengo, dijo Roberto, sentándose frente a ella en una mesa cerca del fondo. Pero primero, quiero preguntarle algo. Si pudiera salvar su restaurante, ¿qué estaría dispuesta a hacer? Cualquier cosa legal, respondió ella sin dudarlo. Bien, porque lo que estoy a punto de decirle va a ser difícil de escuchar, pero le dará la oportunidad de contraatacar. Durante la siguiente hora, Roberto explicó todo. El sabotaje sistemático de Braulio, la adquisición por quiebra planeada,
la empresa fantasma esperando para recoger el trabajo de su vida. Le mostró las proyecciones financieras, el cronograma, la evidencia de manipulación deliberada. Patricia escuchó con creciente horror, ocasionalmente pidiendo aclaraciones, pero mayormente sentada en un silencio atónito. Cuando Roberto terminó, ella se reclinó y cerró los ojos. 18 meses, susurró. 18 meses he estado culpándome a mí misma, pensando que estaba fallando de alguna manera. No estaba fallando. Estaba siendo destruida por alguien que vio su confianza como una vulnerabilidad para explotar. ¿Qué puedo hacer? No puedo pagar abogados. Yo no puedo. Señora Hernández, dijo Roberto gentilmente. ¿Y si le dijera que hay una manera no solo de salvar su restaurante, sino de hacer que las personas que intentaron destruirlo paguen por lo que han hecho? Ella abrió los ojos y lo miró. Diría que eso suena demasiado bueno para ser verdad. No va a ser fácil, y va a requerir que confíe en mí, aunque no me conoce. Pero si está dispuesta a luchar, puedo darle las armas que necesita. Patricia Hernández había pasado 18 meses viendo morir lentamente los sueños de su esposo, creyendo que era su culpa. Ahora entendía que había sido víctima de una campaña de destrucción cuidadosamente orquestada. ¿Qué necesita que haga?, preguntó. Roberto sonrió por primera vez en semanas. Necesito que finja estar exactamente tan desesperada como ellos creen que está. Y necesito que me ayude a poner una trampa. Capítulo 7. La trampa. Roberto pasó la siguiente semana construyendo lo que en privado llamaba los cimientos. Una compleja red de documentos legales, arreglos financieros y relaciones estratégicas que apoyarían lo que venía después. Sus años en el ejército le habían enseñado que las operaciones exitosas requerían una planificación detallada y múltiples contingencias. Su primera parada fue una reunión con la licenciada Juanita Valdés, una de las abogadas de derecho familiar más respetadas de Monterrey. Juanita era conocida por su defensa agresiva y su capacidad para encontrar soluciones creativas a situaciones domésticas complejas. Señor Mendoza, dijo ella, revisando los documentos que Roberto había proporcionado, esta es toda una situación. Su esposa lo ha estado engañando sistemáticamente durante años, pero legalmente todavía va a estar en desventaja en los procedimientos de divorcio porque Nuevo León permite el divorcio incausado. Exactamente. Su adulterio no impacta la división de bienes o los cálculos de pensión. Ella tiene derecho a la mitad de los activos matrimoniales y potencialmente a un apoyo conyugal sustancial independientemente de su comportamiento. Roberto asintió. ¿Y si pudiera probar fraude? Juanita levantó la vista bruscamente. ¿Qué tipo de fraude? Robo de identidad, falsificación, uso de activos matrimoniales para empresas comerciales no reveladas. Roberto deslizó otro documento sobre su escritorio. Contraté a un contador forense para examinar nuestros estados de cuenta de tarjeta de crédito conjuntos. Tania falsificó mi firma en al menos 12 compras importantes, afirmando que yo las había autorizado. Juanita estudió el informe forense, levantando las cejas. Señor Mendoza, si esto es exacto, su esposa cometió múltiples delitos graves durante su matrimonio. Eso lo cambia todo. ¿Cómo así? La ley permite a los tribunales dividir desproporcionadamente los activos matrimoniales cuando uno de los cónyuges ha disipado la sociedad conyugal a través de actividades ilegales. En lugar de una división 50/50, podría retener hasta el 80% de sus activos. Y en cuanto a la pensión, tendría suerte si obtiene algo. Roberto había gastado considerable tiempo y dinero obteniendo el análisis forense, pero valía la pena. Cada firma que Tania había falsificado, cada cargo fraudulento que había hecho era ahora evidencia documentada de comportamiento criminal. ¿Cuál es el siguiente paso? Presentamos la demanda de divorcio inmediatamente, citando fraude y robo de identidad. También solicitamos protección de activos de emergencia para evitar que ella liquide o oculte propiedades antes de que se resuelva el caso. Juanita hizo una pausa, estudiando a Roberto cuidadosamente. Señor Mendoza, tengo que preguntar, ¿planea presentar cargos penales contra su esposa? Eso depende de su comportamiento durante los procedimientos de divorcio. Mientras tanto, Patricia Hernández estaba jugando su papel a la perfección.
Siguiendo las instrucciones de Roberto, se había acercado a Braulio con una desesperación que no era del todo fingida, rogándole que ayudara a salvar su restaurante en quiebra. No sé qué más hacer, le dijo a Braulio durante su reunión, la cual Roberto estaba grabando a través del equipo de vigilancia que Toño había proporcionado. Los ingresos han bajado un 40% respecto al año pasado. Tengo 3 meses de retraso en los pagos a proveedores. Braulio adoptó su expresión más comprensiva. Patricia, he estado tratando de advertirte sobre las condiciones del mercado. El negocio de restaurantes es brutal en este momento. ¿Hay algo que puedas hacer? ¿Alguna estrategia que no hayamos probado? Bueno, dijo Braulio lentamente, como si la idea se le acabara de ocurrir, podría haber una opción, pero requeriría cambios significativos en tu modelo de negocio. Cualquier cosa. Intentaré cualquier cosa. He estado trabajando con algunos inversionistas que se especializan en la reestructuración de restaurantes. Podrían estar dispuestos a entrar como socios, proporcionar inyección de capital inmediata, ayudar a modernizar tus operaciones. Patricia pareció esperanzada. ¿Qué implicaría eso? Retendrías el control operativo, por supuesto, pero necesitan propiedad mayoritaria para justificar la inversión, digamos una división 60/40. Roberto, escuchando la grabación más tarde, se maravilló de la audacia de Braulio. Estaba ofreciendo salvar el restaurante de Patricia robándoselo y haciéndolo sonar como si le estuviera haciendo un favor. Necesito pensarlo, dijo Patricia. Por supuesto. Pero Patricia, estos inversionistas no esperarán mucho. Tienen otras oportunidades que están considerando. Después de que Braulio se fue, Patricia se reunió con Roberto en una cafetería al otro lado de la ciudad. Parecía conmocionada por la experiencia. Es peor de lo que describiste, dijo. La forma en que habla, es como si genuinamente creyera que me está ayudando. Los sociópatas a menudo lo hacen, respondió Roberto. Son muy buenos justificando su comportamiento, incluso para ellos mismos. ¿Qué pasa ahora? Ahora dejamos que piense que ha ganado. Dile que quieres reunirte con sus inversionistas. Organiza la reunión para el próximo viernes por la noche aquí en el restaurante después del cierre. Y luego. La expresión de Roberto era fría. Luego Braulio Colmenares aprende lo que sucede cuando intentas destruir a personas inocentes por lucro. Esa misma semana, Roberto recibió una llamada de David Paredes, el abogado de divorcio de Tania. Señor Mendoza, entiendo que ha contratado a un abogado. Esperaba que pudiéramos organizar una reunión entre todas las partes para discutir los términos del acuerdo. No estoy interesado en llegar a un acuerdo, respondió Roberto. Señor, creo que debe entender que el litigio es costoso y lleva tiempo. La señora Mendoza está preparada para ser razonable. Licenciado Paredes, interrumpió Roberto. ¿Su cliente le ha mencionado sus actividades comerciales? Hubo una pausa. No estoy seguro de a qué se refiere. Pregúntele sobre TL Consultoría Creativa. Pregúntele sobre BC Desarrollos SADCB. Y pregúntele sobre la empresa de restaurantes que ha estado planeando con Braulio Colmenares. Otra pausa más larga. Señor Mendoza, ¿está sugiriendo? No estoy sugiriendo nada. Estoy declarando hechos que saldrán durante el descubrimiento de pruebas. Hechos que pintan una imagen muy diferente de la situación financiera de mi esposa y sus razones para buscar el divorcio. Roberto colgó antes de que el abogado pudiera responder. En una hora, su teléfono estaba sonando con llamadas de Tania. Dejó que todas fueran al buzón de voz. Los mensajes comenzaron confundidos y escalaron a enojados. ¿Qué le dijiste a mi abogado? Llámame ahora mismo, Roberto. Lo que sea que pienses, sabes que estás equivocado. Necesitamos hablar. Deja de ser infantil. Sé que estás herido, pero arruinar mi vida no te hará sentir mejor. Bien. Si quieres jugar juegos, jugaremos juegos, pero no ganarás. Roberto borró los mensajes sin escuchar todos. Tania estaba comenzando a entender que su plan cuidadosamente construido se estaba desmoronando,
pero aún no comprendía el alcance de lo que venía. Eso cambiaría bastante pronto. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. El viernes por la noche llegó con una especie de atardecer desértico que pintó el cielo en tonos de ámbar y carmesí. Roberto estaba sentado en la camioneta de vigilancia de Toño afuera del restaurante El Meridiano, viendo cómo Braulio Colmenares llegaba para lo que creía que sería su conquista final del negocio de Patricia Hernández. Todo el equipo de grabación está activo, informó Toño desde el asiento del conductor. Vídeo, audio, todo está claro como el cristal. Y el respaldo, la licenciada Valdés está esperando en su oficina. En el momento en que obtengamos lo que necesitamos, presentará las mociones de emergencia. Roberto vio a Braulio revisar su apariencia en el espejo lateral de su auto antes de entrar al restaurante. Vestía un traje caro, llevando un portafolios de cuero que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en una semana. La imagen del éxito construido sobre la destrucción de otras personas. Dentro del restaurante, Patricia Hernández estaba preparando el escenario perfectamente. El comedor estaba vacío excepto por una sola mesa puesta para 3. Iluminación tenue creando una atmósfera íntima que alentaría a Braulio a ser indiscreto. A las 7 de la tarde exactamente, una mujer entró al restaurante. Roberto la reconoció inmediatamente por las fotografías que Toño había compilado. Tania, vestida con ropa de negocios que parecía haber costado más que el salario mensual de Roberto. Interesante, murmuró Toño. Tu esposa está interpretando el papel de inversionista silenciosa. A través de su equipo de vigilancia, Roberto pudo escuchar la conversación comenzando adentro. Patricia, me gustaría que conocieras a mi socia comercial, estaba diciendo Braulio, Tania Lozano. Ella representa al grupo de inversión que mencioné. Roberto notó que Tania estaba usando su apellido de soltera. Otra capa de engaño por si algo salía mal. Señorita Lozano, dijo Patricia, estrechando la mano de Tania. Gracias por considerar mi restaurante. Por supuesto, respondió Tania suavemente. Braulio me ha contado cosas maravillosas sobre el Meridiano. Siempre estamos buscando oportunidades para apoyar a los negocios locales. La ironía era impresionante. Estas dos personas que habían pasado los últimos 18 meses destruyendo sistemáticamente el sustento de Patricia ahora se posicionaban como sus salvadores. ¿Discutimos los términos?, preguntó Braulio, abriendo su portafolios. Durante los siguientes 30 minutos, Roberto escuchó mientras Braulio y Tania delineaban su propuesta de inversión. Ofrecieron comprar el 60% del restaurante por $800,000, aproximadamente una décima parte de lo que el negocio realmente valía. A cambio, proporcionarían experiencia operativa e innovación en marketing. Lo que realmente estaban ofreciendo era comprar el trabajo de la vida de Patricia por menos del costo de su equipo de cocina, luego cambiarle la marca como su propia historia de éxito. Esto es muy generoso, dijo Patricia, interpretando su papel perfectamente. Pero tengo que preguntar, ¿cómo pueden estar seguros de que el restaurante será rentable bajo la nueva administración? Braulio sonrió con condescendencia. Patricia, la verdad es que tus estrategias de marketing han estado obsoletas. Lo que necesitas son enfoques frescos y modernos para la adquisición y retención de clientes. ¿Se refiere a las estrategias de marketing que usted ha estado implementando durante 18 meses? La sonrisa de Braulio vaciló ligeramente. Bueno, sí, pero estábamos limitados por restricciones presupuestarias. Con la inversión adecuada. El presupuesto que usted recomendó, continuó Patricia, los contratos publicitarios que usted negoció, las campañas promocionales que usted diseñó. Ahora, Braulio parecía confundido. Patricia, no estoy seguro de a dónde quieres llegar. Patricia metió la mano debajo de la mesa y sacó una carpeta. Quiero llegar a esto, señor Colmenares. Abrió una carpeta y extendió los documentos que Roberto había proporcionado. Proyecciones financieras mostrando el declive del Meridiano, evidencia del sabotaje sistemático de Braulio, prueba de la empresa fantasma que él y Tania habían establecido. ¿Qué es esto?, preguntó Tania, inclinándose hacia adelante para examinar los papeles.
Esta es documentación de su plan para llevar a la quiebra mi restaurante para que pudieran comprarlo barato, dijo Patricia con calma. 18 meses de sabotaje deliberado comercializado como consulta profesional. El rostro de Braulio palideció. Patricia, no sé de dónde sacaste esta información, pero... La obtuve de alguien que se preocupa por la justicia, interrumpió Patricia. Alguien que entiende lo que es ser traicionado por personas en las que confiabas. Tania estaba estudiando los documentos, su expresión volviéndose más alarmada a cada momento. Estos son planes de negocios confidenciales, dijo. ¿Cómo diablos? Se detuvo a mitad de la frase, sus ojos abriéndose de par en par al reconocer algo en el papeleo. Roberto, susurró. Así es, dijo Patricia. Su esposo proporcionó toda esta información junto con algunos detalles muy interesantes sobre su matrimonio y sus actividades comerciales. Braulio parecía confundido. ¿Esposo? ¿Tania? Dijiste que eras soltera. Me estoy divorciando, dijo Tania rápidamente, pero su voz carecía de su confianza habitual. ¿Lo estás? Preguntó Patricia. Porque según los documentos de divorcio que he visto, tu esposo está alegando fraude, robo de identidad, falsificación. El tipo de cargos que conllevan sentencias de prisión. El restaurante quedó en silencio excepto por el zumbido del aire acondicionado. Braulio miraba a Tania con creciente comprensión. Mientras Tania parecía estar tratando de calcular sus posibilidades de escape. Esto es acoso, dijo Braulio finalmente. Vinimos aquí de buena fe para ayudar a tu negocio y tú. Vinieron aquí a robar mi negocio, corrigió Patricia. Tal como le robaste a tu exesposa, tal como le has robado a cada cliente que confió en ti. Se levantó y caminó hacia la puerta principal del restaurante, la cual cerró con llave con un clic decisivo. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Tania, la alarma arrastrándose en su voz. Asegurándome de que terminemos esta conversación, respondió Patricia. En la camioneta de vigilancia, Toño miró a Roberto. Esto es todo. Los tenemos en cinta admitiendo el esquema. Tenemos evidencia de su relación. Y tenemos a Tania usando un nombre falso en un contexto comercial. Roberto asintió. Llama a Juanita. Dile que presente todo. Pero Roberto aún no había terminado. Salió de la camioneta y cruzó la calle hacia la puerta principal de El Meridiano. A través de la ventana, podía ver a Braulio y Tania sentados congelados en su mesa mientras Patricia estaba de pie con los brazos cruzados, bloqueando su salida. Roberto intentó abrir la puerta y la encontró cerrada. Patricia lo vio y caminó para dejarlo entrar. Hola, Tania, dijo Roberto al entrar al restaurante. Qué casualidad encontrarte aquí. El rostro de su esposa pasó por una serie de expresiones, sorpresa, miedo, ira y finalmente una especie de cálculo desesperado. Roberto, dijo ella, forzando una sonrisa. Esto no es lo que parece, de verdad. Porque parece que tú y tu novio están tratando de robar el restaurante de esta mujer tal como trataste de robar mi vida. Braulio comenzó a ponerse de pie. Mira, no sé quién eres, pero... Siéntate, dijo Roberto en voz baja. Y algo en su voz hizo que Braulio obedeciera inmediatamente. Roberto caminó hacia la mesa y se sentó frente a su esposa. 3 años, Tania. 3 años de matrimonio y todo fue una mentira. Eso no es cierto, dijo ella. Pero su voz era débil. La deuda que pagué no eran compras compulsivas, ¿verdad? Era capital inicial para tu negocio con Braulio. Me usaste como un inversionista involuntario, luego planeaste divorciarte de mí y tomar la mitad de todo lo demás que poseía. La fachada compuesta de Tania se estaba agrietando. No entiendes la presión bajo la que estaba. Las expectativas. ¿Las expectativas de quién? ¿De tu madre, de Braulio o solo tu propia avaricia? Roberto se inclinó hacia adelante, su voz aún tranquila, pero llevando un filo que ponía nerviosos a todos en el restaurante. Esto es lo que va a pasar. Vas a disolver BC Desarrollos y devolver cada centavo que le robaste al presupuesto de marketing de El Meridiano a Patricia.
Vas a firmar un acuerdo de divorcio que no te da nada. Sin pensión, sin liquidación de bienes, nada. Y vas a esperar que no decida presentar cargos penales por robo de identidad y fraude. No puedes. Comenzó Braulio. Puedo, interrumpió Roberto. Tengo evidencia forense de al menos 15 delitos graves cometidos durante mi matrimonio, y ahora tengo evidencia de su conspiración para defraudar el negocio de Patricia. La pregunta es si cooperan, o si esto termina con ambos en prisión. Tania estaba llorando ahora, pero Roberto no sintió simpatía. Estas no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de frustración porque su plan cuidadosamente construido había fallado. ¿Qué quieres?, susurró ella. Roberto se puso de pie y miró a la mujer que alguna vez había amado. Quiero que entiendas que las acciones tienen consecuencias. Quiero que sepas que se siente perder todo debido a la traición de otra persona. Se volvió hacia Patricia. El restaurante es suyo libre y claro. La evidencia que hemos reunido asegurará que no puedan intentar esto de nuevo con nadie más. A Braulio, le dijo, tu negocio de consultoría está acabado en Monterrey. Te sugiero que encuentres otra ciudad, preferiblemente una donde no revisen las referencias con demasiado cuidado. Roberto caminó hacia la puerta, luego se detuvo y miró a Tania una última vez. Dijiste que yo era demasiado limitado, demasiado noble para mi propio bien. Estabas equivocada sobre la parte noble, pero tenías razón en una cosa. Soy limitado. Estoy limitado por un código moral que me impidió ver lo que realmente eras. No volveré a cometer ese error. Abrió la puerta y salió a la noche de Nuevo León, dejando su antigua vida atrás. Capítulo 9. Nuevos cimientos. 6 meses después, Roberto estaba en la cocina de El Meridiano, ayudando a Patricia a prepararse para la hora pico del almuerzo. El negocio no solo había sobrevivido, estaba prosperando. Se había corrido la voz sobre la historia de Patricia, y la comunidad se había unido en torno al restaurante con el tipo de lealtad feroz que el dinero no podía comprar. «Sale orden», gritó Patricia, deslizando 2 platos a través de la barra. Mesa 6. Roberto llevó las comidas a una pareja joven que celebraba su aniversario. Le agradecieron con una especie de calidez genuina que él había olvidado que existía. Interacciones simples, trabajo honesto, gente que decía lo que sentía. Era un mundo diferente al que había habitado con Tania. El divorcio se había finalizado hacía 3 meses. La licenciada Juanita Valdés había demostrado ser tan despiadada como se anunciaba, utilizando la evidencia del fraude de Tania para asegurar un acuerdo que dejaba a Roberto con la propiedad total de su casa, sus cuentas de retiro e incluso el reembolso de la deuda que había pagado. Tania había recibido exactamente lo que había contribuido a su matrimonio, nada. Los cargos penales habían sido otro asunto. Roberto finalmente había decidido no presentarlos, no por piedad, sino por pragmatismo. El esquema de Tania y Braulio había colapsado tan completamente que perseguir el enjuiciamiento penal habría sido como disparar a fantasmas. Braulio había dejado Monterrey una semana después de la confrontación en El Meridiano. Su reputación en ruinas. La comunidad empresarial era pequeña e interconectada y la noticia de sus métodos se había extendido rápidamente. Su práctica de consultoría se había evaporado de la noche a la mañana. Tania se había mudado de regreso con su madre, Gloria. Sus sueños de ser dueña de un restaurante reducidos a un trabajo de medio tiempo en una cafetería. El departamento que ella y Braulio habían compartido estaba en ejecución hipotecaria. Otra víctima de sus ambiciones excesivas. Roberto, llamó Patricia desde detrás del mostrador. Tu amigo Toño está aquí. Roberto caminó hacia donde Toño estaba sentado en la barra leyendo un periódico y tomando café. ¿Cómo va el negocio de detective privado?, preguntó Roberto. No me puedo quejar. De hecho, tuve 3 clientes nuevos esta semana. Todos referidos por abogados que escucharon sobre nuestro trabajo en tu caso. Toño dobló su periódico y miró a su amigo. Te ves bien, Beto. Relajado. Me siento bien. Trabajo honesto, gente honesta, paga honesta. Resulta que eso es todo lo que realmente quería.
¿Sin arrepentimientos sobre el negocio del restaurante? Patricia ofreció hacerte socio. Roberto negó con la cabeza. Este no es mi sueño. Es el de ella. Solo estoy ayudándola a protegerlo. Se sentaron en un cómodo silencio durante unos minutos, observando a la multitud del almuerzo. Familias, gente de negocios, parejas de ancianos que habían estado viniendo a El Meridiano durante años. El tipo de comunidad que se formaba naturalmente alrededor de lugares que proporcionaban valor genuino. Roberto, llamó Patricia. Teléfono para ti. Roberto caminó a la oficina y contestó la llamada. Era Juanita Valdés. Señor Mendoza, tengo noticias interesantes. La madre de Tania llamó esta mañana. Gloria. ¿Qué quería? Está preocupada por la situación de su hija. Aparentemente, Tania ha tenido dificultades para encontrar trabajo y Gloria se preguntaba si usted podría estar dispuesto a ayudar con algún apoyo financiero. Roberto se quedó callado por un largo momento. ¿Qué le dijo? Le dije que ese barco ya había zarpado, pero quería que lo supiera por si intenta contactarlo directamente. No lo hará, dijo Roberto con certeza. Gloria es más lista que eso. Hay algo más. Recibí una llamada de un abogado en Guadalajara representando a alguien llamado Braulio Colmenares. La atención de Roberto se agudizó. ¿Qué quiere Braulio? Está alegando que usted interfirió con sus relaciones comerciales, costándole ingresos y reputación. Está amenazando con demandar por daños. Roberto realmente se rió. Que lo intente. Tenemos horas de evidencia grabada de él cometiendo fraude. Cualquier demanda que presente solo nos dará otro foro para presentar esa evidencia públicamente. Eso es lo que le dije a su abogado. No creo que volvamos a saber de él. Después de colgar, Roberto regresó al comedor donde Patricia estaba lidiando con una crisis menor. Se habían quedado sin su postre característico y tenían 3 mesas pidiéndolo. Podríamos hacer más, dijo ella. Pero toma 2 horas cuajar adecuadamente. ¿Qué tal esa pastelería calle abajo? Sugirió Roberto. Su pastel de chocolate es casi tan bueno como el tuyo. Podríamos ofrecerlo como sustituto con un descuento. Patricia asintió e hizo la llamada. Los clientes fueron comprensivos, incluso agradecidos por la honestidad y el descuento. Problemas resueltos a través de comunicación directa. Otro concepto que se sentía revolucionario después de años de vivir con engaños. A medida que el día terminaba, Roberto se encontró pensando en el camino que lo había traído aquí. Hace un año, había estado trabajando turnos nocturnos para pagar una deuda que no sabía que era fraudulenta, casado con una mujer que lo veía como un recurso para ser explotado. Ahora era parte de una comunidad contribuyendo a algo que importaba, rodeado de personas que valoraban la honestidad sobre la manipulación. La llamada telefónica de Gloria había sido predecible. Los narcisistas siempre regresaban cuando necesitaban algo, convencidos de que sus víctimas anteriores eventualmente olvidarían y perdonarían. Pero la capacidad de Roberto para el perdón había sido alterada permanentemente por la traición de Tania. Había aprendido la diferencia entre la misericordia y permitir el abuso, entre la compasión y la debilidad. Algunas personas merecían segundas oportunidades. Otras habían perdido su derecho a su consideración. Al acercarse la hora de cierre, Patricia comenzó a limpiar la máquina de café mientras Roberto limpiaba las mesas. La rutina se había vuelto cómoda, con un propósito de una manera que su vida anterior nunca había tenido. Roberto, dijo Patricia, sin levantar la vista de su trabajo. Quiero que sepas algo. ¿Qué cosa? Cuando te acercaste a mí por primera vez sobre Braulio y Tania, pensé que podría ser solo otro exesposo enojado buscando venganza. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? La forma en que insististe en proteger a mis empleados durante la confrontación. La forma en que te aseguraste de que obtuvieran bonos cuando el negocio mejoró. La forma en que rechazaste la sociedad en un restaurante porque dijiste que pertenecía a mí y a mi familia. Patricia finalmente lo miró. La venganza se hubiera tratado de lastimarlos. Lo que hiciste fue sobreproteger a las personas. Hay una diferencia.
Roberto asintió, entendiendo exactamente a qué se refería. La venganza era personal, egoísta, en última instancia insatisfactoria. La justicia se trataba de restaurar el equilibrio, proteger a los inocentes, asegurar que las acciones tuvieran consecuencias apropiadas. Había buscado justicia, no venganza. Y al encontrarla, descubrió algo más valioso que la satisfacción. Había encontrado paz. El último cliente se fue y Roberto cerró la puerta principal con llave mientras Patricia terminaba la caja registradora. Mañana abrirían de nuevo, servirían comida honesta a clientes agradecidos y continuarían construyendo algo que valía la pena. Roberto Mendoza había aprendido que algunas traiciones no podían perdonarse, en algunas personas no se podía confiar y algunas relaciones no podían salvarse. Pero también había aprendido que los finales podían convertirse en comienzos, que la destrucción podía despejar el terreno para algo mejor, y que el carácter de un hombre no estaba determinado por cómo manejaba el éxito. Estaba determinado por cómo manejaba la traición. Mientras caminaba hacia su camioneta, Roberto pensó en Tania una última vez, no con ira o arrepentimiento, sino con una especie de fría satisfacción. Ella trató de romperlo, trató de usarlo, trató de descartarlo cuando hubiera terminado. En cambio, lo había liberado. Y la libertad, había descubierto Roberto, valía cualquier precio.